Bien. Bueno, como les decía, la clase de hoy va a ser como un cierre de todos los teoremas de conservación que estuvimos viendo. Vamos a charlar un poquito en general de todos y lo voy a centrar en sistemas de partículas. Eso ya lo vimos en todos los casos, creo, salvo en energía. En el caso de energía, no charlamos sobre cómo es la energía de un sistema de partículas, según recuerdo. Pero bueno, vamos a ver que no es para nada difícil. Ya vimos teorema de conservación, como les decía, para el impulso angular, perdón, el impulso lineal, el impulso angular y la energía, y ahora lo que vamos a hacer es relacionarlo con un sistema de partículas y ver cómo se trabaja en un sistema de partículas primero más complicado y al final de la clase vamos a ver si empezamos a encarar un problemita tipo ejemplo para poner en práctica todas las leyes. Bueno, el sistema de n partículas ya lo planteamos unas cuantas veces. Supongamos que tenemos un espacio tridimensional, X, Y, Z. Nuestro sistema de partículas, en principio lo voy a dibujar alrededor de su centro de masa. Ya sabemos lo que es el centro de masa. El centro de masa es, desde el punto de vista de la conservación de P, yo puedo pensar un sistema como que contiene toda la masa en este punto y que su movimiento, el movimiento de este centro de masa, está dado a partir de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Pero en realidad mi sistema va a estar formado por un número que yo no conozco de partículas, dibujo algunas. Yo tengo R1 para la partícula 1, R2 para la partícula 2, etcétera, etcétera. Y si tengo, por ejemplo, una partícula genérica I, voy a tener su RI hasta ese lugar. Y bien. Bueno, al vector de posición del centro de masa lo habíamos escrito con mayúscula, de esta manera. Vamos a empezar la anotación. Y vamos a pensar que sobre este sistema tenemos aplicadas una serie de fuerzas totalmente genéricas. O sea, vamos a pensar que hay, sobre cada partícula I, hay fuerzas externas, sobre cada una de ellas, que son distintas, no sé qué son. Y también vamos a pensar que existen fuerzas internas a las que voy a simbolizar con la F minúscula y con el par de subíndices que involucra a las partículas que están relacionadas por esta fuerza. La F y J sería la fuerza que siente la partícula I debida a la partícula J. Obviamente de estas hay un montón, tantas como partículas haya. ¿Sí? Esas fuerzas van a ser las fuerzas que llamaríamos internas, si es que nuestro sistema, lo pongo entre paréntesis, porque serían internas si es que nuestro sistema es todo el sistema de partículas. Ahora, si yo quiero saber lo que le pasa a la partícula I, esta es una fuerza externa, porque se la hace la partícula J. ¿Se entiende? Depende de lo que yo considere sistema, esta es interna o externa. Bueno, entonces, recordemos la definición de la posición del centro de masa. La posición del centro de masa la definíamos como una especie de promedio ponderado con las masas de las posiciones de todas las partículas, normalizada con la masa. Sí, acá a esto lo podemos, a esto de abajo, algunas veces lo voy a llamar M mayúscula, que es la masa total del sistema. Bueno, entonces analicemos sobre este sistema de partículas genérico totalmente, analicemos la conservación de todas las cantidades, cómo se tiene que encarar y qué es lo que tiene que pasar. Y ahora lo vamos a pensar un poquito más general, porque en general cuando mirábamos un sistema lo pensábamos como una partícula. En un sistema de partículas uno tiene que considerar fuerzas externas y fuerzas internas. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, la más fácil de todas para ver es la conservación del impulso lineal. La conservación del impulso lineal uno la tiene que mirar en términos de la definición del impulso lineal para un sistema de n partículas. En este caso sería la suma de todas las masas multiplicadas por sus respectivas velocidades. Y este vector es lo que llamábamos el P total. Pero además sabemos que si nosotros conocemos la posición del centro de masa, podemos calcular esto como la masa total por la velocidad del centro de masa. Cualquiera de estas dos formas me sirve para calcular el impulso lineal de un sistema. Y
lo que yo puedo hacer con esto es decir, bueno, ¿cómo analizo la conservación? Bueno, tengo que ver cómo es la derivada del impulso lineal respecto del tiempo, ¿sí? Esa derivada, dado cómo está definido esto, la puedo pensar como la suma de las derivadas de los impulsos lineales de cada una de las partículas. Y esto que tengo acá, según lo que yo dije antes, que yo tengo una suma de fuerzas externas y de fuerzas internas aplicadas, esto lo puedo pensar de esta manera. Fíjense que acá estoy mirando el sistema como un todo, y acá, dentro de la sumatoria, estoy mirando a cada partícula por separado. Si yo quiero saber, con cada partícula por separado, cómo se escribe esto, bueno, la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula I respecto de t, la puedo escribir como la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula I. Y la sumatoria de todas las fuerzas es, por un lado, las fuerzas externas, pero por otro lado, la fuerza que le hacen todas las partículas que no son la I. Pero ahí tengo que sumar en otro índice que sería el índice J. ¿Sí? J va a ir desde J igual 1 hasta N, salteando la partícula I. Es la única que no tengo que considerar. Una partícula no se hace fuerza a sí misma. Entonces estas serían las F sub I J. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, ahora fíjense lo que tengo ahí. Por un lado tengo la suma de esto y por otro lado tengo una suma doble en este otro término de acá. Entonces me queda la sumatoria en I de las fuerzas externas de la partícula I más la sumatoria en I de la sumatoria en J de las F sub I J que tengo ahí. Y fíjense que esto es, como dije antes, para J distinto de I. ¿Ok? Ahora, está claro que si yo empiezo a sumar todas esas fuerzas, por cada fuerza que le hace una partícula J a la partícula I le va a hacer una igual y opuesta. Y eso aparece en esta sumatoria. Al tener la suma doble, me aparecen tanto las que le hace la partícula J a la partícula I, como la que le hace la partícula I a la partícula J. Acá estoy sumando todas las I. ¿Está bien? Eso quiere decir que en esta sumatoria, finalmente voy a tener todas las fuerzas que se hacen las partículas mutuamente. Centrándome primero en la I, pero finalmente sumando para todas las I. Así que finalmente estoy sumando todas. La que hizo esta a la partícula esta y la que esta le hace a la partícula esta. Entonces en esta suma doble hay términos que son F y J y hay otros términos que son menos F y J. Por cada una que hay un par que la cancela. Eso ya lo habíamos hablado, pero eso me queda directamente definido entonces, porque ahí tenemos que ese término se me va a ir a cero. Justamente porque por cada F y J hay una menos F, J, I. ¿Está bien? Ese término termina siendo cero y entonces lo que me termina quedando acá, finalmente, es la sumatoria de las fuerzas externas. El marcador es bueno y eso hace que se transparente de la hoja anterior. Me olvido siempre. Perdón, la próxima la salteo directamente. Bueno, y la suma de las fuerzas externas, ahí sí ya sé en qué me afecta, porque son fuerzas externas, son las que afectan al centro de masa. Esta suma de fuerzas externas justamente es lo que afecta al centro de masa. Me estaban robando el termo ahí. Esa fue la seña. Y van a ser iguales, entonces, a la ecuación dinámica que me dice cómo evoluciona el centro de masa. O sea, ¿qué me va a aparecer acá? La masa total por la aceleración del centro de masa. Lo cual era obvio de cómo empezamos, ¿no? Porque esto es la derivada total del P respecto del tiempo. ¿Okay? Buenísimo. Entonces lo que vemos es que para un sistema de partículas lo que tengo que mirar es para que P sea constante, eso va a ser sí, solo sí, la suma de las fuerzas externas sobre todas las partículas que están formando el sistema tiene que ser igual a cero. ¿Sí? O sea que no hay sorpresas en la conservación del P de un sistema de partículas. Hay consecuencias, eso sí, y hay algunas de las que no habíamos charlado, pero una de las consecuencias claras de esto es que la velocidad del centro de masa
cuando P sea constante, va a ser también constante, ¿no? Porque la velocidad del centro de masa multiplicado por la masa es el P. Si el P es constante, la velocidad del centro de masa es constante. Esta es una. Y la otra consecuencia, sobre la cual no habíamos charlado, podríamos haber charlado antes, es que fíjense que P es una cantidad vectorial, ¿sí? Y eso me dice que esta conservación de P va a hacer que la derivada tenga que ser coordenada a coordenada. Entonces yo podría definir una ley de conservación para cada coordenada. Yo podría decir, para que la derivada de P sub X, perdón, para que P sub X sea constante, la derivada de P sub X tiene que ser igual a 0. Y eso implica que la componente X de la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Fíjense entonces que la ley de conservación de la cantidad de movimiento es un poco más fuerte que simplemente decir que si la suma de fuerzas como vector me da 0, el P se conserva. Puede ser que la suma de fuerzas me dé 0 solo en una dirección, y eso me dice que esa componente de la cantidad de movimiento se conserva. O sea, yo puedo decir que la componente sub alfa de la cantidad de movimiento es constante si ocurre que la componente en la dirección alfa de la suma de fuerzas externas es igual a 0, siendo alfa X, Y o Z. ¿Se entiende? Es vectorial la ecuación de conservación. De hecho, la ecuación de conservación del impulso angular también es vectorial. El otro día charlamos de un problema en donde L no se conservaba, pero sí se conservaba la componente Z. Y eso tenía una consecuencia, que era que el eje Z era el eje de simetría de rotación, volviendo a lo que preguntaba Ezequiel hace un rato. Pero acá queda más claro, ¿no? Yo podría decir, bueno, supongamos que hay fuerzas en alguna dirección, en la dirección Y, que no se terminan, pero que en la dirección X no hay fuerza. Entonces la componente X del P se conserva. Hay un ejemplo clarísimo en donde ocurre eso, que es un problema que vimos al empezar el curso. En el tiro oblicuo, la velocidad en I no es constante. Por lo tanto, el P sub I no va a ser constante. ¿Y por qué? Y porque el peso no es compensado por nada. Pero la velocidad en X sí es constante. O sea que la componente X del P sí es constante. Y eso es porque no hay fuerzas actuando en la dirección. ¿Queda claro eso? Fíjense que uno podría plantear un choque de partículas aunque hubiera caída libre, aunque hubiera, no caída libre, aunque hubiera un tiro oblicuo. Podríamos tirar dos partículas que caen oblicuamente y chocan, y yo en X puedo resolverla de la misma manera que lo resolvimos la clase pasada. ¿Ok? Muy bien. El otro teorema, no sé por qué los escribí en este orden, el otro teorema de conservación que vimos es el de la energía, en realidad el primero que habíamos, claro, hay un ejercicio, de hecho, el ejercicio probablemente, a ver, recordame, Iván, es el de una explosión en el aire, o algo así, ¿no? O yo me estoy acordando de eso. No, bueno, listo. Pero pénsenlo así, una explosión en el aire, un objeto que hace un tiro oblicuo y que en un momento explota y se divide en dos. En ese caso, uno podría pensar que lo que va a pasar es que, bueno, primero, la cantidad de movimiento en X se va a tener que seguir conservando. Entonces uno podría decir, bueno, para saber con qué velocidad salen los dos objetos en los cuales se partió cuando explotó, lo que tengo que saber es cómo sigue la trayectoria del centro de masa. Y el centro de masa va a seguir haciendo un tiro oblicuo. Yo puedo analizar el movimiento del centro de masa y después saber hacia dónde fueron los dos restos en los cuales se partió el sistema. Pero el centro de masa sigue como si no pasara nada, porque solo hay fuerzas internas. La única fuerza externa es la que siempre actúa, que es el peso, que actúa de la misma manera sobre el centro de masa que sobre la partícula completa. Bien. Y segunda ley de conservación, entonces, es la de la energía. ¿Y cómo se ve en un sistema de partículas? ¿O qué diferencia tendría que tener de enfoque yo para ver la conservación de la energía? Bueno, la energía total la voy a calcular como la suma de las energías de todas las partículas.
Y eso es lo mismo que, bueno, calcular la suma de la energía cinética de cada partícula más la energía potencial, sea cual sea, de cada partícula. Y por ahora no vamos a ponernos en detalle de cuáles son esas energías, qué tipo de energía potencial. Pero la pregunta es, cuando teníamos un sistema de una sola partícula, decíamos que hay que analizar la sumatoria de perdón, la sumatoria. Hay que analizar el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? O sea, para que se conserve la energía, delta E era igual a 0, siempre y cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas era igual a 0. Esa era nuestra ley de conservación de la energía. La pregunta es, acá tenemos fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Es obvio esto? ¿Cómo se comporta? ¿Hay que considerar las fuerzas internas? ¿No hay que considerarlas? Bueno, hagamos la cuenta. Digamos. Vamos a dividir las fuerzas en externas e internas y veamos qué tanto influyen. Si yo no puedo cancelar el trabajo de las fuerzas externas, si no lo puedo cancelar, en principio las voy a tener que considerar. Porque la energía que yo tengo es la energía mecánica, sí. No me acuerdo cómo lo había llamado la vez pasada, pero sí, la energía mecánica. Si me olvido, recuerden que si pongo E es solamente la energía. Bueno, pero lo que decía es, si no puedo cancelar el trabajo de las fuerzas internas, entonces en principio tendré que considerarlo. Si son no conservativas, ese trabajo tendrá que entrar ahí, porque la energía está en el sistema. Si yo pierdo energía, no es que voy necesariamente compartiéndola entre una y otra partícula. A veces puede pasar eso, y vamos a ver si eso ocurre. Pero si pierdo energía en todas las partículas, con esto. Supongamos, lo pueden pensar fácil, en un problema empírico, ¿no? Supongamos que tengo dos partículas, un sistema de dos partículas, ni siquiera que están unidas, que van juntas. Mi sistema son las dos partículas. ¿Okay? Entonces, supongamos que esas dos partículas van juntas y cada tanto chocan y tienen un rozamiento una con otra. ¿Sí? Cada tanto se van chocando y van teniendo rozamiento una con otra. Esa fuerza es claramente interna. Pero ese rozamiento no puede provocar nunca que yo recupere algo. A lo sumo, ese rozamiento me va a hacer que una partícula se frene respecto de la otra. Finalmente, la velocidad de una en módulo y la velocidad de la otra en módulo va a ser más pequeña. Uno lo puede pensar también como que esa energía se va a encalentar a las partículas o en romperlas, si tienen un rozamiento muy fuerte. Pero esa energía se pierde. Dinámicamente, el problema va a ser un problema de pérdida de energía, y por más que esa sea una fuerza interna. Entonces vamos a pensar, en ese caso claramente yo no podría dejar de pensar en esa fuerza como una fuerza que me realiza trabajo y que me hace perder energía. Entonces, pero vamos a hacer la cuenta en vez de hacerlo tan en el aire. Vamos a pensar que el trabajo de las fuerzas no conservativas lo podemos pensar como el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. ¿Sí? Vamos a pensar siempre que son no conservativas. Bueno, y para hacerlo más formal, vamos a hacerlo diferencial, porque en realidad, acuérdense que el trabajo en principio es una integral de línea. Entonces yo tendría que hacer el trabajo en distintos fragmentitos diferenciales de la trayectoria. Simplemente estoy haciendo que estoy estudiando el trabajo en caminos diferenciales. ¿Sí? Por lo tanto, pongo un trabajo diferencial. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, el de las fuerzas externas es lo que yo ya sé, sería la suma de las fuerzas externas, producto escalar, con el desplazamiento de cada una de las partículas. ¿Sí? O sea, esto es el desplazamiento de la partícula I, así que sumo para todas las partículas cuál es el desplazamiento, con la fuerza que está actuando sobre ella, y eso sería el trabajo de esta fuerza sobre esta partícula. Y a eso le tendría que sumar la sumatoria doble que tenía antes. Por cada partícula I tengo que pensar el trabajo que hacen las fuerzas que le hacen las partículas J, que son distintas de I. Entonces me quedaría F sub IJ
por diferencial RI. Al hacer la sumatoria sobre J y sobre I, ya estoy sumando sobre todas las partículas de mi sistema. Ese sería todo el trabajo que hacen las fuerzas externas y las fuerzas internas. Bueno, entonces escribamos ahora esto. Más que nada, el de las externas ya lo sabemos. Esto ya sabemos lo que va a pasar. Si estas fuerzas externas hacen trabajo, tienen que ir acá. Siempre, eso ya lo sabía. Este es el trabajo de las fuerzas externas completo y diferencial, y ya sabemos. No hace falta que lo hagamos porque sabemos que si hacen trabajo y son no conservativas, listo. Entonces, analicemos este término. Con ese término, acuérdense que por cada FIJ, yo voy a tener una FJI que es igual y de sentido opuesto, ¿sí? Pares de interacción, ¿ok? Entonces yo puedo escribir otra forma de escribir el trabajo este, vamos a llamarlo trabajo IJ, así como, no lo quiero escribir así porque no sería la misma notación. Yo puedo pensar que este sumando, que está hecho de esta parte y esta parte, lo puedo agrupar de a pares. Fíjense que por cada término que aparezca con una FIJ por diferencial RI, va a aparecer un término que tenga la FJI por diferencial RJ. ¿Sí? La fuerza que le hace la partícula J a la partícula I es opuesta a la que le hace la I a la partícula J. Entonces, esto está compuesto de términos, y ahora sí los voy a llamar DW y J, que tienen esta pinta. Tales que DW y J va a ser igual al término de un par de partículas. Y después tengo que sumar en todos los pares. Es lo mismo, ¿no? Estoy haciendo la suma doble, pero la estoy juntando de a par. Este término sería FIJ por diferencial RI más FJI por diferencial RJ. ¿Está bien? ¿Se entendió esto que hice acá? ¿Se entiende? Entiendo que sí. Bueno, entonces, ya sé que FJI es menos FIJ. Entonces, acá lo que puedo hacer es sacar factor común FIJ y cambiar el signo de ahí. Y acá me queda FIJ por diferencial RI menos diferencial RJ. ¿Sí? Y el diferencial cumple las mismas reglas que la derivación, o sea, el diferencial también es aditivo. El diferencial de RI más el diferencial de RJ es lo mismo que el diferencial de RI más RJ. O, como lo tengo acá, el diferencial de RI menos el diferencial de RJ, lo puedo escribir como el diferencial de una variable cambiada, que es la diferencia entre las dos. O sea que FIJ por diferencial RI menos RJ. Fíjense que es un cambio de variable, ¿no? Estoy corriendo el origen de coordenadas localmente a cada partícula J. ¿Sí? Y esto que está acá me está diciendo que hay una situación en la cual el trabajo de todas las fuerzas internas es cero. Y esa situación es en la cual esto sea igual a cero. O sea que el diferencial de RI menos RJ sea igual a cero. Eso es lo mismo que decir que si RI menos RJ es constante, ¿no? Que el diferencial sea cero quiere decir que no cambie esta diferencia. Entonces, el trabajo diferencial va a ser cero. ¿Está claro eso?
¿Y qué quiere decir que RI menos RJ sea constante? Quiere decir que hay un vector que va desde una partícula hasta la otra y se mantenga siempre igual. Es el vector posición relativa de la partícula I respecto de la partícula J. Ese vector tiene que ser siempre igual. Y eso pasa cuando los vectores entre partículas de distintos cuerpos no cambian nunca. Un cuerpo, un objeto rígido, un ladrillo, en el cual sus partículas están en posiciones fijas, ¿sí? Tiene el vector entre cualquier par de partículas que yo considere constante. Bueno, en esos casos, el trabajo de las fuerzas internas es igual a cero. Se cancelan mutuamente, ¿sí? Por esta razón. En ese caso, yo voy a decir entonces que solo afectan las fuerzas externas. Pero en general, para un sistema de partículas, como les dije al principio, no me queda otra que considerar todas las fuerzas. Por ejemplo, en un gas. En un gas que las partículas pueden ir chocando unas con otras y disipando energía. En esos casos, yo no puedo decir que las fuerzas internas no influyen. Yo necesito que ocurra esto. En ese gas no va a ocurrir eso, y entonces, o en un líquido hay pérdidas de energía porque las partículas friccionan una con otra. Y esas pérdidas de energía no las voy a poder compensar. Solo puedo hacerlo en este caso particular. Seguramente habrá otros casos particulares, pero este es el más obvio de todos. Pero en general, lo que me va a pasar es que la energía va a ser constante siempre y cuando el trabajo total de las fuerzas no conservativas sea igual a cero. Y esto es el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. ¿Sí? Y este solamente es cero en el caso de que la distancia entre partículas, no la distancia, el vector que une a partículas sea invariante. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Sí. Muy bien, pasemos al impulso angular de un sistema de partículas, que fue lo que vimos más recientemente. Así que vamos a, si acá bajan un poquito el volumen de los gritos, vamos a seguir con la clase. No se los dije a ustedes, ¿eh? No sé si les quedó claro. Por ahí ni escuchan lo que están gritando acá. Bueno, vamos a pensar entonces en el impulso angular. ¿Se acuerdan que el impulso angular yo lo tengo que considerar respecto de un centro de momentos? A ese centro de momentos lo tenía que aclarar acá. Si yo no lo aclaro, tengo una ambigüedad. Yo tengo que decir respecto de dónde estoy midiendo los impulsos angulares en un sistema de partículas, porque tengo que calcularlo de esta manera, como el RI por el P sub I de cada partícula. Y este RI, yo necesito decir desde dónde lo estoy calculando, desde dónde estoy midiendo. Eso me lo dice el centro de momentos. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la conservación del impulso angular de un sistema de partículas? Lo vimos también, pero vamos a repasarlo. Para eso tengo que derivar esta suma, y eso, como la derivada de las sumas es la suma de las derivadas, va a ser directamente esto. O sea, que esto va a ser la sumatoria de I de los RI por las fuerzas que actúan sobre la partícula I. De vuelta, las fuerzas que actúan sobre la partícula I van a ser externas y van a ser internas, ¿no? FI, recordemos, lo teníamos pensado como las externas, más la suma en J distinto de I, de las FI J internas. Otra cosa que me gustaría que recuerden, aunque no lo vamos a usar ahora, es que el L del centro de masa jugaba un rol fundamental, ¿no?
yo siempre podría escribir el L respecto de cualquier punto como el L del centro de masa más el L alrededor del centro de masa. ¿Sí? A esto lo llamábamos el L de spin, que era usar el centro de masa como centro de momento, y a esto lo llamamos el L orbital. Recuerden eso porque lo vamos a usar de acá en adelante. Un detalle. Bueno, entonces las fuerzas que tengo que considerar son externas e internas. Y en realidad no lo voy a demostrar, pero no es difícil imaginarse una cosa. Si acá aparece algo que es paralelo al vector que une a las partículas, me va a quedar un producto vectorial entre algo que apunta en una dirección y algo que es paralelo a esa dirección. Entonces, en el caso en que las fuerzas F y J sean paralelas al vector que une a ambas partículas, o sea, al RI menos RJ, en este caso, ese producto vectorial me va a dar 0. Y en ese caso, entonces, no afectan las F sub I J. O sea, el término que involucra a las F sub I J en ese caso, y ese es el más común en general, ¿no? Porque son fuerzas en general que van en la misma dirección de las dos partículas unidas. Y entonces, en ese caso, lo que me va a pasar es que la derivada de L respecto de O va a ser igual a la sumatoria solamente de las fuerzas externas respecto de I. O sea que esto que me queda acá, finalmente, es lo que nosotros definíamos como el momento respecto de O, el torque, de las fuerzas externas. Bueno, este es el momento de cada una de las fuerzas externas, y eso sumado me termina dando el momento total. Esto que está acá lo podríamos entender como el momento de las fuerzas externas para la partícula I. ¿Está bien? Todos sumados me da el momento total. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en la puesta en práctica de todo esto. Y después corto y les voy a dar algún ejemplito, justamente que quería que veamos. Y con ese ejemplito vamos a cerrar la clase de hoy. Para que ya esto vaya corriendo como algún tipo de repaso. Y de paso, como el ejemplito que vamos a ver es el problema que preguntó Ezequiel, si surgen preguntas que yo no voy a encarar, yo voy a encarar simplemente desde el punto de vista de conservación. Justo eso es lo que preguntó Ezequiel. Pero si surgen preguntas sobre ese problema que tengan que ver con la resolución de algo y que no sean, no me salió la cuenta, digamos, háganlas, aprovechen. Pero primero vamos a especificar un poquito más esto de los sistemas de partículas. Y vamos a ir al sistema de partículas más simple, que es un sistema de dos partículas interactuando. Ya estuvimos viendo sistemas de dos partículas interactuantes, pero bueno, ahora vamos a generalizarlo un poco más. Sistema de dos cuerpos interactuando. Vamos a pensar que tenemos un objeto cuya masa es m minúscula y otro objeto cuya masa es m mayúscula. Vamos a definir un centro de momentos O. Tenemos el vector que va hacia m mayúscula, el vector que va hacia m minúscula, y este vector que va desde una hacia otra, que es básicamente que me dice que R m mayúscula más este vector al que voy a llamar R, me da Rm minúscula. O sea que el vector R, este que es la posición relativa de la partícula chica respecto de la partícula grande, es esta diferencia.
bien? ¿Y qué otra definición tenemos? Bueno, recordemos, podemos pensar en el centro de masa, que va a estar en alguna posición por acá, dependiendo de cuál es la masa de ambas partículas. El R del centro de masa lo podíamos calcular como M por R en minúscula más M por R en mayúscula dividido la suma de ambas. ¿Sí? Por ahora tenemos eso. Y pensemos entonces qué pasa con la conservación de las cantidades en un sistema de dos partículas interactuando. Bueno, primero, P va a ser igual al P de la partícula M chiquita más el P de la partícula M grande. El L respecto del punto O, lo mismo, de la partícula M chiquita más el L del punto O de la partícula de M grande. Y fíjense una cosa. Según lo que estamos viendo acá, me faltaría definir cómo es la fuerza de interacción para saber qué ocurre con estas cantidades. Primero vamos a pensar el sistema como que existe una fuerza de interacción entre las partículas que depende del vector que las une de esta manera. Es un número por el módulo del vector que las une y está en la dirección, en un vector, vamos a definir R, no es el vector coordenadas polares, sino es un versor en la dirección que une las partículas. O sea que la fuerza que le hace la partícula 1 a la partícula 2, la fuerza que le hace la partícula 2 a la partícula 1 están así. ¿Sí? Esta va a ser F y esta va a ser, esta sería F sobre la partícula chiquita y esta sería F sobre la partícula grande. Y no hay fuerzas externas. Podríamos pensar que esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un choque entre partículas. La fuerza está en la línea de unión, no hay fuerzas externas, las otras se cancelan mutuamente, o sea que estamos en un caso parecido al del choque. Por eso les decía que voy a generalizar un poquito cosas sobre las que estuvimos charlando. Bueno, si la suma de las fuerzas externas es 0, que es lo que me dice esto, ¿qué pasa con P y qué pasa con L según lo que acabamos de ver? Bueno, con P es obvio. P es igual a constante. Eso es lo que vimos ya al principio. ¿Y con L qué pasa? Bueno, tenemos fuerzas internas, pero esas fuerzas internas apuntan en la misma dirección que la línea que las une, que el vector que las une. ¿Sí? En esos casos solo me importa el torque de las fuerzas externas, es lo que acabamos de ver. O sea que L respecto del punto O también es constante. ¿Está bien? Esas son las dos primeras cosas que podemos decir. La otra cosa que podemos decir es, dado que P es constante, la velocidad del centro de masa también lo es. Fíjense que cuando hicimos los choques, nosotros usábamos esto, ¿no? El centro de masa, al no haber fuerzas externas, no cambia de velocidad nunca. Entonces uno podría pensar que el centro de masa sigue el movimiento que tenía. Si uno sabe cómo se movía antes del choque, sabe cómo se mueve después del choque. Sí, igual, a la misma velocidad. De hecho, eso es la esencia de igualar la cantidad de movimiento al principio y al final. ¿Sí? Justamente eso es lo que nos dice que la velocidad del centro de masa sea constante. Bien. Además, dado que la velocidad del centro de masa es constante, uno podría pensar el problema justamente como lo pensamos la vez pasada. Podríamos pensar en la velocidad del centro de masa como una
como una característica, y después pensar qué es lo que pasa con la velocidad relativa entre las partículas. Es como pensar eso que decíamos de que el L del centro de masa, perdón, que el L total se puede escribir como el L del centro de masa más algo que es la rotación alrededor del centro de masa. ¿Sí? Eso es lo que vimos la vez pasada. Entonces podemos pensar, podemos dividir el problema en, por un lado, el movimiento del centro de masa y por otro lado, el movimiento relativo de las partículas. Y eso es lo que se usa mucho en problemas en donde hay dos objetos interactuantes. ¿Por qué? Porque fíjense, siempre uno para resolver un sistema de dos partículas tiene 2 grados de libertad. La ecuación de movimiento de la partícula 1 y la ecuación de movimiento de la partícula 2. Esas son mis dos incógnitas. Para esas dos incógnitas yo puedo hacer algo que es lo típico, que es plantear la ecuación de Newton de ambas partículas y resolver. Eso a veces puede ser complicado. Perdón porque me salen avisos del Windows. Profe, perdón, Sí, dice, podemos dividir el problema en dos. sí. La primera flecha dice, ¿qué dice la primera Movimiento flecha? del centro de masa. Por un lado, el movimiento del centro de masa. Y por el otro lado, el movimiento relativo de ambas partículas. Esas son las dos cosas en las que las podemos dividir. Fíjense que yo les decía recién que como tenemos 2 grados de libertad, necesitamos 2 ecuaciones. Una ecuación para cada partícula. Pero esto me da también 2 ecuaciones. Por un lado yo resuelvo el centro de masa, por otro lado resuelvo el movimiento relativo de las dos partículas, y finalmente tengo la misma información, que después la recupero, ahora vamos a ver cómo. Pero fíjense que lo interesante es que antes la dinámica de ambas partículas incluía un movimiento acelerado. Si sobre cada partícula yo tengo fuerzas, las dos partículas están aceleradas. Acá, uno de los problemas es trivial. Al no haber fuerzas externas, el movimiento del centro de masa es trivial. Es un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, medio que un problema de dos partículas lo estoy convirtiendo en un problema de una sola ecuación, que es la que involucra el movimiento relativo de las dos partículas. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, tengo que escribir una ecuación para el R del centro de masa y otra ecuación para la diferencia de la posición de las dos partículas. Veamos eso. ¿Quedó claro esto que dije recién? O sea, estoy cambiando mis variables para que el sistema se resuelva de forma más sencilla. Y eso es algo muy común que hacemos en sistemas de dos partículas interactuantes, o de dos cuerpos interactuantes. Por ejemplo, un problema típico en el que se hace esto es el problema entre un satélite y un planeta. Y vamos a ver que encima el hecho de que uno sea muchísimo más masivo que el otro hace que el problema sea más fácil todavía. Bueno, entonces, seguimos adelante. Fíjense, si ya tenemos la ecuación que yo les mostraba, teníamos una ecuación para R y otra ecuación para el R del centro de masa. Si nosotros resolvemos una ecuación para cómo va a ser R, que es la posición relativa, y otra para el R del centro de masa, fíjense que estas cosas van a depender del tiempo, ¿no? Porque se consiguen a partir de las ecuaciones de movimiento de cada partícula, que dependen del tiempo. Para que yo, una vez que resuelva esto, el problema me sirva, tengo que poder recuperar ese problema. Bueno, lo único que tengo que hacer es invertir este sistema de ecuaciones. Yo tengo este sistema de ecuaciones, acá tengo R y R del centro de masa en función de las R de cada partícula. Bueno, lo que tengo que hacer es despejar estos dos en función de esto, y ya volví atrás mi problema. Se los dejo despejado para que lo tengan, pero probablemente lo van a hacer en la práctica en algún momento. El R de la masa chiquita va a ser igual al R del centro de masa, más, para la masa chiquita, M por R, dividido la suma de las masas, y el R de la masa grande
por R del centro de masa menos la masa chiquita por el R sobre la suma. ¿Está bien? Entonces queda claro que si yo resuelvo cómo es esto en función del tiempo y cómo es esto en función del tiempo, yo puedo recuperar las ecuaciones de movimiento de mis dos partículas. Disculpe, profe, ¿por qué en el primero hay un más? No, despejá y te va a quedar eso. Lo despejé, es lo que te queda. Si lo pensás es que una está de un lado del centro de masa y la otra está del otro lado del centro de masa. Por eso te van a quedar corridas para un lado. Ah, listo, gracias. Pero si lo despejás sale medio trivial. Entonces, como decía antes, conocidos R del centro de masa y R, puedo obtener las ecuaciones de movimiento para mis dos partículas, que es finalmente lo que yo quiero. Yo quiero saber cómo se mueven. ¿Cómo depende del tiempo de estas dos, Iván, decís? Fíjate, porque se obtienen calculadas a partir de cosas que dependen del tiempo. O sea, esto depende del tiempo. Esto depende del tiempo. Entonces, si esto depende del tiempo y esto depende del tiempo, esto depende del tiempo. Lo mismo acá. ¿Verdad? Haces una cuenta con cosas que dependen del tiempo, luego el resultado te va a depender del tiempo. ¿Está bien, Iván? ¿Quedó claro? Y acá, bueno, la relación se invierte para poder recuperar el resultado de las ecuaciones de movimiento de cada partícula, que como les decía, es lo que uno busca. Bueno, entonces, ¿cómo son las ecuaciones de movimiento para para R del centro de masa y para la posición relativa? Bueno, vamos a la del centro de masa, que es la más fácil. Recordemos que el R del centro de masa yo lo puedo derivar dos veces, derivando toda la expresión que acabo de mostrarles recién. Y esto va a ser básicamente las constantes siguen sumadas, perdón, siguen multiplicadas y ahí puse el centro de masa, perdón. Acá va la masa más grande y acá va la masa más chica. ¿Sí? Pero básicamente, esto que tengo acá, me confundí porque invertí el orden de las masas. Me quedó medio lío. Bueno, fíjense que esto es la masa por la aceleración de la partícula m grande y esto es la masa por la aceleración de la partícula m chica. O sea que esto va a ser la suma de las fuerzas sobre la partícula m grande, que dijimos que era una fuerza que apunta para acá, vamos a llamarla menos f, digamos que positivo es para allá. Y acá me queda más f, y todo eso dividido la masa. ¿Quedó claro lo que hice acá? O sea, esta es la ecuación de movimiento, esta es la ecuación de Newton para la partícula m grande, y esta es la ecuación de Newton para la partícula m chica. Por cómo definir las fuerzas, me queda esto. O sea que esto me va a quedar igual a 0. Y si esto me queda igual a 0, me queda directamente que la aceleración del centro de masa es igual a 0, cosa que ya sabía, y entonces que la velocidad del centro de masa es constante. Ya está, ya tengo la ecuación de movimiento. O sea, en realidad, ¿qué me falta? Bueno, me faltaría saber alguna condición inicial. ¿Sí? Saber cuál era la velocidad del centro de masa antes de empezar. Y yo ya sé eso, listo, ya está. Resolví el problema del centro de masa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con la posición relativa? Bueno, no es mucho más difícil. Solamente que ahí no voy a poder cancelar las fuerzas. Van a ver por qué. Yo quiero saber cuál es la aceleración de la derivada segunda de esta posición relativa. Y bueno, si es la diferencia entre dos funciones que dependen del tiempo, va a ser directamente esto. ¿Ok? O sea, la diferencia va a dar la diferencia de las aceleraciones. Y de vuelta, puedo usar la ecuación de Newton. Si esto es la aceleración de la partícula de m chica, esto va a ser la fuerza aplicada sobre m chica dividido m. Y esto
va a ser la fuerza aplicada sobre m grande dividido m grande. O sea, como dijimos antes, si básicamente lo que puedo decir, perdón, tengo un menos acá. Como estas son de signo opuesto y a esta le puse menos f y a esta le puse f, lo que me va a quedar es 1 sobre m más 1 sobre m grande por f. ¿Está bien? De hecho, lo podría escribir directamente. Lo podría escribir en términos de la fuerza, lo dejo vectorialmente, lo podría escribir vectorialmente directamente en términos de la fuerza que siente la partícula esta que está acá, de la fuerza positiva. Dejémoslo vectorialmente para mantener justamente el carácter vectorial de esta ecuación. ¿Está bien? Finalmente, lo que me queda es que esta ecuación expresa el movimiento rectilíneo y uniforme del centro de masa. Y esta ecuación que está acá expresa el movimiento relativo de ambas partículas. Fíjense que lo que me queda acá, que es 1 sobre m chica más 1 sobre m grande, tiene unidades de masa a la menos 1, ¿no? Esto que está acá tiene unidades de masa a la menos 1. Entonces, dado esto, yo puedo hacer una definición, puedo definir que a esa cantidad la voy a tomar como igual a 1 sobre mu, y a mu lo voy a llamar la masa reducida. Y dada esa definición, fíjense que lo que me queda es que la posición relativa, la aceleración relativa, es igual a 1 sobre mu por la fuerza que actúa entre las dos partículas. O, si quieren, la puedo expresar de esta manera. F es igual a mu. Fíjense que esto es como una ecuación de Newton. Para una partícula ficticia, cuya masa es la masa reducida y cuya aceleración es la aceleración relativa entre ambas partículas. La palabra ficticia es fundamental acá. No existe esa partícula, está claro, ¿no? Porque la aceleración de esa partícula está construida a partir de la aceleración de dos partículas. ¿Sí? Y la masa está construida a partir de la masa de esas dos partículas. Pero esto es una ecuación totalmente análoga a la ecuación de Newton de una partícula de masa mu, cuya ecuación de movimiento está dada por la posición relativa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es una ecuación diferencial tan buena como la ecuación de Newton de una partícula normal. Solamente que sabemos que no representa una partícula, sino a la posición relativa. Matemáticamente se resuelve igual que una ecuación de Newton. ¿Ok? Entonces, tengo el problema de dos partículas interactuantes en donde las dos están aceleradas y lo pasé al problema de el centro de masa con MRU más una partícula mu y R. O sea que tengo que resolver una sola ecuación de Newton. La otra, la del centro de masa, ya está, porque es movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Eso, como les decía, la palabra ficticia es fundamental y nos va a servir mucho cuando estudiemos problemas, por ejemplo, en donde tenemos, como les decía antes, un objeto, que puede ser la Tierra,
y otro objeto que puede ser la Luna, en donde hay una interacción gravitatoria entre ambas, la fuerza Tierra-Luna es igual a menos la fuerza Luna-Tierra. ¿Sí? En este caso podemos aplicar esto mismo, y en lugar de resolver dos problemas, que es cómo se mueve la Tierra y cómo se mueve la Luna, resolvemos el problema de una sola partícula. Y además, uno puede ver una cosa más interesante, que es, fíjense que si una de las dos masas es mucho más grande que la otra, como la relación es inversa, supongamos que esta es la masa de la Tierra y esta es la masa de la Luna. Este número va a ser muy chiquito comparado con este. Entonces, en el caso en que, por ejemplo, la masa m grande es mucho más grande que la masa m chica, lo que me va a pasar es que la masa reducida va a ser parecida a la masa m chica. O sea que finalmente estoy casi estudiando el movimiento de la partícula de masa m chica, que en este caso es la Luna. Y además, yo sé, por teoría de Newton, que la aceleración de la Luna va a ser mucho más grande que la aceleración de la Tierra, porque como las masas son muy distintas, la que tiene masa mayor va a tener menos aceleración. Eso es porque las fuerzas son pares de interacción. Ya lo habíamos visto. Entonces, estoy estudiando una partícula cuya masa reducida es muy cercana a la masa de la Luna. Y por otro lado, estoy estudiando el movimiento relativo de dos partículas en donde una casi está quieta. Bueno, esencialmente estoy estudiando el movimiento de la Luna, ¿verdad? Ahora vamos a parar un cachito, a ver si tienen alguna preguntita, y después vamos a ver algún ejemplo muy cortito para analizar estos teoremas de conservación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que vimos hasta ahora? Profe, ¿puedes ir a la hoja anterior? Puedo. Sí. ¿Hay una pregunta o querías verla? No, no, me Ah, había bueno. quedado atrás acá y quería revisar todo. Gracias. Acuérdense que está el video de esto, así que y como ahora no lo necesitan, no hay drama, no se preocupen. Bueno, corto entonces la grabación. Bien, como les decía antes, el enfoque este de la masa reducida, el movimiento relativo y el movimiento del centro de masa, nos va a servir cuando tengamos casos como un planeta y un satélite, o interacción de dos partículas en donde, por ejemplo, una es mucho más masiva que la otra y el problema se simplifica notablemente. Uno podría pensar en una molécula también, ¿no? Una molécula, uno la piensa como también como dos partículas, que hay una interacción, una fuerza molecular, que es producto de un montón de cosas, no nos vamos a meter en esa naturaleza, pero uno lo puede pensar también de esa manera, uno puede resolverlo como un problema de movimiento relativo, que en general va a ser sencillo, la molécula puede estar fija, pero el movimiento relativo de los átomos puede ser significativo e interesante. De hecho, va a pasar eso en general. Y en esos casos, cuando uno tenga una molécula en la cual una es mucho más masiva que la otra, o sea, siempre que tengamos esta aproximación, ya sin decir molécula, planeta o lo que sea, como les decía antes, lo que me va a pasar es, por un lado, que el R del centro de masa va a ser aproximadamente, si ustedes miran la definición, les va a quedar que esto va a ser aproximadamente el R de la masa grande. Y por otro lado, les va a quedar que la masa reducida va a ser aproximadamente la masa chica. Entonces es como que estamos pensando en un objeto que está casi fijo o realizando un movimiento rectilíneo uniforme y otro objeto que se mueve alrededor. ¿Sí? Porque, bueno, finalmente esto está definido en términos de la posición relativa de la masa chiquita respecto de la masa grande. Si decimos que la masa grande está casi quieta, es básicamente esto lo que estamos estudiando. ¿Okay? Bien, pero vamos a ver otro ejemplo, que es el caso que ustedes estuvieron comentando, que Ezequiel estaba comentando antes.
Vamos a analizarlo de una manera desde el punto de vista de conservación. No voy a resolver el problema, de hecho no sé cuál es el enunciado, pero si llegan a surgir preguntas sobre ese enunciado, háganlas y vemos de contestarlas. Bueno, el problema, para los que no lo tienen presente, es yo tengo una plataforma que puede ser una mesa, o lo que sea, puede ser infinito esto, puede ser para todos lados, no me importa. Esa plataforma tiene un orificio en alguna posición y lo que tengo es una partícula de masa M1 unida a un hilo que pasa por ese orificio y del otro lado tiene unida una partícula de masa M2. ¿Sí? Bueno, en principio tengo un movimiento lo más general posible, que es que, por ejemplo, esta partícula realiza un movimiento con una velocidad v1, que no es necesariamente de un movimiento circular, apunta en cualquier lado, hacia cualquier lado. Esto va a tener una velocidad v2, que puede apuntar para arriba o para abajo, tampoco va a tener en principio ningún valor particular. Entonces tenemos M1 moviéndose con V1, M2 moviéndose con V2. El movimiento no es necesariamente circular, es un movimiento absolutamente cualquiera. Y voy a elegir como sistema, para encarar el problema, al conjunto de las dos masas, M1 más M2. Voy a plantear el problema desde el punto de vista de cuáles son las cantidades que se conservan. No voy a resolver nada sobre eso, capaz que voy a hacer algún comentario, pero como les digo, si a ustedes les surge alguna consulta sobre el tema, venga para acá. Bueno, vamos a plantear un sistema de coordenadas adecuado para esto. Y fíjense que el sistema de coordenadas más adecuado pareciera que para la partícula de la plataforma es un sistema de coordenadas polares, porque va a tener un movimiento que va a ser radial, con la soga, y otro movimiento que va a ser tangencial o en tita o lo que sea. O sea que mirándolo desde arriba, convendría usar coordenadas polares. Pero el problema es que tenemos la masa M2. Bueno, pero lo que podemos hacer es agregarle la coordenada Z, como hicimos la vez pasada, y usar coordenadas cilíndricas. O sea, vamos a usar, para esta partícula, vamos a usar, perdón que se me superpone el R con la masa M1 por cómo lo dibujé ahí, pero un vector radial, versor radial R, después el versor tangencial, que va en la dirección de giro, digamos, que sería si esto fuera un movimiento circular, que es el versor θ, pero además vamos a agregar hacia arriba, voy a hacer un poco más grande para que se vea bien, un versor z, que básicamente me va a servir para esto, para la partícula 2, donde acá voy a poder decir que esto tiene una velocidad v2 en z versor. ¿Sí? Por ejemplo, solo el movimiento de la partícula 2 va a ser solamente en la dirección z. Igual después vamos a hacer todas las ecuaciones que sean necesarias y vamos a escribirlas en las coordenadas que sean necesarias. O sea, ¿queda claro? Voy a elegir un sistema de coordenadas cilíndricas para hacer el problema y encararlo de esta manera. Entonces, lo primero que vamos a mirar es lo más fácil, y es qué pasa con el impulso lineal o cantidad de movimiento. Bueno, para mirar eso, lo primero que tengo que mirar es cuáles son las fuerzas externas aplicadas sobre este sistema. Fíjense que si agarro la partícula 1, lo que tengo es la normal de la partícula 1, el peso de la partícula 1, y tengo la tensión, supongamos que apunta en este caso, como está ahí, para ese lado. Y no hay otra fuerza. ¿Sí? Y sobre la partícula 2, lo que voy a tener es una tensión, la que voy a llamar T' para no confundirla con... Bueno, podría haberla llamado T1 y T2. Ah, está bien. Puedo hacerlo. T1 y T2. La tensión 2, el peso P1. Ahora, como yo dije inicialmente, en principio estas dos no se van a cancelar, porque en principio no sé cuál es la velocidad, no estoy diciendo ni siquiera que es constante. O sea que en principio, así como está el problema, estas dos no se cancelarían. Pero pongámosle que se cancelaran y el movimiento de esto tuviera una componente radial
y una tangencial. Bueno, en realidad ya al saber que esto realiza un movimiento que es algo curvo, yo ya sé que no tengo un movimiento rectilíneo uniforme de todo mi centro de masa, porque va a haber una cosa que se queda acá en el medio, otra que va girando, entonces el centro de, claro, la tensión apunta en el reversor. Claro, sí. La tensión T1 apunta en el reversor, apunta en la dirección de la soga. Pero al tener un movimiento que va a ser algo curvilíneo, yo ya sé que la sumatoria de fuerzas no se va a cancelar, y de hecho acá lo veo. Esta no se cancela con nada. Entonces, dado esto, lo que yo sé es que P no va a ser constante. ¿Ok? Era obvio, ¿no? Porque hay un sistema que va a hacer algún tipo de rotación. O sea, salvo que yo tuviera al sistema agarrado con otras fuerzas y cancelara todo lo demás, no habría forma de que este sistema tuviera P constante, de ninguna manera. O bien se cae, o bien hace un giro, lo que sea. Depende de las condiciones de movimiento. Con las fuerzas que hay, este sistema no cancela todas sus fuerzas y P no va a ser. ¿Ok? Eso es para P. ¿Qué pasa con la energía? Bueno, habíamos visto que para eso tenemos que analizar las fuerzas no conservativas y ver si hacen trabajo. Habíamos dicho que si el vector que une a las dos partículas se mantenía constante, en ese caso las fuerzas internas no se tenían que considerar. En este caso, fíjense que una partícula se mueve en esta dirección y la otra se mueve en esta dirección. Entonces es poco probable que ese vector se mantenga constante. Por lo menos no es No, obvio profe, que ¿lo eso puede ocurra. repetir? ¿Se acuerdan que cuando vimos recién al principio, cuando dijimos sistema de partículas y energía, dijimos que en el caso, uno siempre tiene que mirar el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas? Y la pregunta que yo les había hecho era, ¿y las fuerzas internas influirán? Y habíamos dicho que las fuerzas internas no influyen si lo que ocurre es que el vector que une a las dos partículas permanece constante. ¿Se acuerdan de eso? Si RI menos RJ era constante, entonces las fuerzas internas no realizaban trabajo. En este caso no es obvio que eso ocurra, porque las fuerzas internas, si tengo M1 y M2, pongámosle que si estoy diciendo, no lo dije, ¿no? Pero la soga tiene masa despreciable. Esas dos fuerzas son internas, son esencialmente las fuerzas que se hacen las dos partículas. Pero al no saber si ese vector se mantiene constante, entonces en principio el trabajo de esas dos fuerzas va a influir. Por otro lado, el peso que aparece para ambas partículas son fuerzas conservativas. Esas no influyen. La normal no es conservativa, pero se cancela con el peso. Entonces, la normal 1 se cancela con el peso, no hay problema con esas dos. Y las únicas dos que me importan son las tensiones. O sea, si tengo que analizar el trabajo de las fuerzas no conservativas, las únicas dos son T1 y T2. Tengo que ver si realizan trabajo. ¿Ok? Esa sería la cuenta que tengo que hacer. Y de vuelta lo que vamos a hacer es hacer un trabajo diferencial. Vamos a estudiar el trabajo de las tensiones. Estudiemos el trabajo de las tensiones en conjunto, porque si una hace un trabajo positivo y la otra hace un trabajo negativo y resulta que se cancelan, genial, la energía se conserva. Entonces hagamos el trabajo diferencial de ambas tensiones. ¿Cómo sería esto? Bueno, sería el trabajo de la tensión 1 más el trabajo de la tensión 2. Y vamos a escribirlo, bueno, esto sería, en términos de cada una de las tensiones, sería T1 por el desplazamiento de la partícula 1, que tiene que ser diferencial porque estoy calculando el trabajo diferencialmente, más T2 por el desplazamiento de la partícula 2. ¿Okay? Entonces,
Ahora lo que tengo que hacer es ver cómo, por un lado, tengo que usar lo que ya sé, que es que el hecho de que T1 va a ser igual, perdón, que el módulo de T1 y el módulo de T2 van a ser iguales. Esto es, ¿se acuerdan? Porque la masa de la soga es despreciable. ¿Sí? Al tener eso, como las tensiones se transportan a la soga como pares de interacción y la masa de la soga es despreciable, las dos tensiones tienen que ser iguales en módulo. ¿Está bien? Eso es de dinámica de lo que vimos hace 1000 años. Y otra cosa que puedo poner es que, fíjense, que como la soga en general la vamos a pensar inextensible, entonces me va a pasar que la velocidad 2 va a tener que ser igual no a la velocidad 1, pero sí a la componente radial de la velocidad 1. O sea, la partícula 1 se puede mover. Volvamos al dibujito. Se puede mover en la dirección radial y en la dirección tangencial. La velocidad en la dirección tangencial no me va a cambiar la longitud de este fragmento de soga. Pero la velocidad en la dirección radial sí. Entonces, si esta se mueve con una velocidad hacia acá, esta va a subir con la misma velocidad. O sea que el módulo de la velocidad 2 tiene que ser igual al módulo de la componente radial de la velocidad 1. ¿Está claro eso? Es eso que puse acá. ¿Está bien? Y por otro lado, fíjense que tengo acá el producto escalar entre la tensión y el desplazamiento. Yo esos desplazamientos los puedo escribir de esta manera, fíjense. Esto que está acá, puedo escribirlo. Esto sería menos T en R versor, esa es la tensión T1, a esto lo voy a llamar T directamente, producto escalar, y acá puedo poner la velocidad, y fíjense que si esto está en R versor, lo único que me va a importar acá es la componente R de la velocidad. V1R, como lo llamé acá, en R versor, más V1 tita en tita versor. Pero cuando haga el producto entre estas dos cosas, este se va a hacer 0 y solo me va a sobrevivir este. Me faltaría multiplicar por diferencial t. Fíjense que el desplazamiento lo estoy escribiendo como la velocidad por el diferencial t. ¿Sí? Esto que está acá estoy haciendo V1 por diferencial t. Y a V1 lo estoy escribiendo en sus componentes. Eso sería este término. Este otro término me va a quedar T2, que es, fíjense, T2 lo puedo escribir como T en Z versor multiplicado por B2 también en Z versor. La velocidad está totalmente contenida en Z versor por diferencial T. De vuelta, lo que estoy haciendo es la tensión producto por B2 diferencial T, que es esto. ¿Estamos bien? Fíjense que esto que está acá les queda menos T por B1R por diferencial T más T por B2 por diferencial T. Y adicionalmente, tengo esta condición que está acá, que me dice que B2 y B1 son iguales, o sea que esto puede salir factor común. Y si esto sale factor común, me queda T menos T, o sea que esto es igual a 0. Lo que me está pasando acá es que el trabajo que hace una es negativo del trabajo que hace la otra. En este caso particular, entonces, me está diciendo que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que son las tensiones, es igual a 0. Y dado que el trabajo es igual a 0, entonces la energía mecánica total es igual a constante. ¿Ok?
¿Está bien eso? Sí. Yo estoy pensando en la velocidad radial y en la tangencial, en las dos. No importa cuánto vale. Pero valga lo que valga, es igual a B2, porque la soga es inextensible. Acordate que no le puse datos. Dije que la velocidad podía ser cualquier cosa. Pero valga lo que valga, B1R es igual en el dibujo. No importa. Justo me querés herir, me querés atacar por donde más me duele, que dibujo mal. No, pensalo de esta manera. A ver si se entiende. No importa cuál sea B1R. Vos tenés, dibujemos el vector velocidad. El vector velocidad, ponele que sea esto, B1. Y esta es la dirección radial y esta es la dirección tangencial. Bueno, la componente radial va a ser esto y la componente tangencial va a ser esto. Es la descomposición del vector en los versores R y θ. Como siempre. ¿Está bien? Es difícil de ver porque esto habría que mirarlo de arriba. ¿Se entendió, Iván? Ahí. O sea, es simplemente eso, es descomponer en R y θ la velocidad. Son estas dos componentes que tenemos acá, que no las conozco. Pero la ventaja es que cuando haces el producto escalar, con la tensión, ve la velocidad en θ, se va. Entonces, ¿qué nos queda? El impulso angular. ¿Qué pasa con el impulso angular? Y por supuesto lo vamos a elegir respecto al punto O. El punto O parece ser el centro de toda la simetría de este problema, ¿no? O sea, la partícula 2 sube hacia el punto O, la partícula 1 gira alrededor del punto O de alguna manera. Ah, eso. Ahora veo por qué T2 es igual a 1. Está bien, perfecto. Bueno, entonces la partícula, como les decía, la partícula 2 se dirige hacia el punto O, la partícula 1 va hacia el punto O. Y además hay algo mejor todavía, que es que si miramos el problema, la tensión T1 apunta hacia el punto O, la T2 apunta, P sub 2 está en la dirección del punto O, y después me quedan, sí, la normal 1 y el peso 1, que mejoraban un poquito, pensando en el concepto que yo estoy teniendo en la cabeza ahora, que es, ¿se acuerdan que si las fuerzas eran centrales, entonces no realizan torque? Entonces yo estoy seguro de que T1, T2, P sub 2 no realizan torque. Y esa es la condición para que el L se conserve. Respecto del punto O, ¿no? O sea, no realizan torque respecto del punto O. Eso es lo importante. ¿Y qué pasa con N1 y P1? Están aplicadas sobre el mismo punto y se cancelan mutuamente. Entonces puede ser que realicen un torque. De hecho, la normal por sí solo podría hacer rotar el sistema. Si no existiera el peso, la normal haría que el sistema rote hacia arriba. El peso por sí solo también podría hacer rotar el sistema, pero el torque que realizan mutuamente se cancela. Entonces, cancelan mutuamente sus torques. ¿Se dan cuenta por qué cancelan sus torques? Profe, disculpe, no entiendo bien a qué se refiere con torque. El torque es el momento, ¿no? ¿Te acordás? El momento de una fuerza. A ver, el Listo. momento de la Ya lo normal tengo, o ya lo torque, tengo. era... La palabra torque no me sonaba familiar, por eso. Es una palabra recontra de ingeniero. Yo di clase mucho tiempo en una facultad en donde había ingenieros. Entonces me quedó el torque, y aparte el torque lo usan los mecánicos, ¿vieron? Cuando el mecánico les dice, y hay que, con el torquímetro, lo que hace el mecánico es una pinza que le fija hasta dónde puede hacer fuerza. Y después de ese torque, esto es física para todos,
esa pinza tiene una llavecita que dice hasta tal torque. Entonces ustedes ajustan la tuerca con esa llave y cuando se pasan de ese torque empieza a hacer crack, 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 y ya zafa. Eso quiere decir que esa tuerca está ajustada a un torque bien definido. Eso lo pueden hacer con una pinza que tiene justamente un resorte que compensa el torque. Cuando llega a ese torque, no los deja ajustar y zafa. ¿Está bien? Bueno. Es como el ímpetu. A esa del ímpetu no la había visto, no me la acordaba. Bueno, entonces, estas no realizan momento, vamos a volver a la palabra que usábamos nosotros, y estas cancelan sus momentos. Entonces, ya sé que de todas las fuerzas que tengo, algunas son centrales, las otras cancelan, o sea que el momento de las fuerzas externas respecto del punto O vale 0. Luego, esto es constante. ¿Ok? O sea que la única cantidad que no se conserva acá, y era medio obvio por cómo es el movimiento, es el impulso lineal. Tener un movimiento que es tipo de rotación no va a conservarse el problema. Y fíjense que hay algo de simetría. O sea, acá no importa desde dónde yo empiece el problema. Yo lo empiezo acá, lo empiezo acá, lo empiezo acá, lo empiezo de cualquier lado. Yo dije esencialmente que esta mesa era suficientemente grande, como dije al principio que es infinita, por ejemplo. Entonces, la simetría de rotación está en las condiciones del problema. El problema no depende de dónde yo lo mire, siempre va a ser igual. Bueno, y eso tiene que ver con el hecho de que el impulso angular respecto del punto O, o sea, cualquier eje que pase perpendicularmente por el punto O, perpendicularmente al plano de movimiento, va a ser un eje de simetría. ¿Sí? El hecho de que yo haya elegido coordenadas cilíndricas y el problema quede tan bonito, o que me quede tan claro que ese es el sistema adecuado, hace justamente ver esa simetría tan clara. Bueno, les hago una pregunta, un comentario más, y después ya cortamos. Y después por ahí la clase que viene seguimos con esto. Total, estamos un poquito adelantados respecto al programa. ¿Qué pasaría en este sistema? O sea, no lo voy a resolver, como les decía, pero les dejo en claro cuáles son las cantidades que se conservan y que ustedes podrían usar para resolver. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego al sistema la soga? Fíjense que yo puse M1 y M2 y medio que las tensiones se convertían en fuerzas a distancia, porque dado que yo no consideraba la soga, la usaba solamente para vincular las tensiones. La soga la usé como un elemento externo, pero para vincular las tensiones, finalmente, y en eso se convirtió. ¿Qué pasa si en lugar de considerar que la soga no está en el sistema, considero que la soga, seguimos con que la masa de la soga es mucho menor que M1 y que M2, pero la consideramos? Bueno, en principio no debería. Escucho. Habría tipo fuerzas aplicadas sobre la soga. Exacto. Por ejemplo, la soga se podría curvar así si no existiera una fuerza que lo hiciera. Está claro que tiene que haber algo, una fuerza externa, y en este caso tendría que ser dada por la superficie acá, que no la estoy incluyendo en el sistema, que hace que esta soga se curve. Eso lo puedo pensar como una fuerza de vínculo que apunta en una dirección para acá. Entonces, ahora mi sistema tendría esto y tendría una fuerza de vínculo que apunta en esta dirección aplicada sobre algún punto de la soga. Bueno, está claro que ahora sí, las tensiones T1, T2 ya se convertirían en fuerzas internas, porque ahora la soga está metida en el sistema. Ya no puedo pensar que son fuerzas externas, ni siquiera, de hecho antes también eran fuerzas internas, lo que pasa es que eran a distancia, entonces uno no sabía qué pasaba con esto de los vectores que unen a las dos partículas. Pero está claro que en este caso las tensiones ya son directamente fuerzas internas y la fuerza de vínculo esta que aparece acá ya juega un rol fundamental doblando a la soga, por más que tenga masa cero o despreciable. En primer lugar, entonces tengo que decir que, supongamos que las tensiones ahora se convierten en fuerzas internas, entonces no las tengo que considerar
para el caso de la conservación de la cantidad de movimiento, pero la fuerza de vínculo es externa y no está compensada por nada. En ese caso, el P va a seguir, obviamente, y el problema no puede cambiar porque yo agregué una cosa al sistema, y encima agregué una cosa que tiene masa 0. El P va a seguir siendo variable. Pero ¿qué pasa con la energía y con el impulso angular? Fíjense que todo lo demás sigue igual. Las tensiones siguen cancelando sus trabajos, las otras fuerzas no hacen trabajo, veamos qué pasa con la energía entonces. La fuerza de vínculo, en principio va a ser no conservativa. No tiene un potencial, no hay forma de pensar en un potencial del cual surge esa fuerza, así que va a ser no conservativa. Pero ¿realiza trabajo? ¿Qué les parece? Si me la pones en esa dirección y la miro un poco de costado, ¿no sería perpendicular quizás? ¿O no? Hay algo mejor aún. ¿Produce algún desplazamiento? No, no parece que mueva De la hecho, soga no. así. No está produciendo ningún desplazamiento esa fuerza. Si hace algo, curva la soga, pero no produce un desplazamiento ni de su centro de masa ni de nada. Entonces, como la fuerza de vínculo no produce desplazamiento, entonces el trabajo de la fuerza de vínculo es igual a 0. Como es la única fuerza que agregué, si antes se conservaba y ahora agregué una que no hace trabajo, listo, la energía se sigue conservando. Y ya no me queda lugar para el L, así que lo voy a resolver acá abajo. ¿Qué tal, Jonathan? Ya termino. ¿Y qué pasa con el impulso angular? ¿Qué tal, Leonel? Pregunta. Escucho. Si la fuerza no genera un desplazamiento, ¿significa entonces que hay una fuerza que la compensa? Claro. Entonces yo podría con eso, como lo que agregué en realidad es el par de F de B y, Esa es lo buena. que compensa F de B. ¿El par está aplicado sobre el sistema? ¿Quién hace la fuerza de vínculo? La mesa, ¿no? Claro. ¿Y la mesa está en La el polea. sistema? No hay No. polea. Claro, la mesa no está en el sistema. Perdón. O sea, es una fuerza aplicada sobre la mesa, que tampoco es dicho sobre la mesa. O sea, no hace trabajo sobre la mesa esa fuerza como la fuerza de vínculo tampoco, porque ninguna de los dos están desplazados. ¿Ok? Ese es un caso parecido al de la normal. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Rapidito ya, que están Leonel y Jonathan ahí esperando. ¿Qué pasa con el impulso angular respecto del punto O? ¿Qué les parece? Esa es la más... Está aplicada sobre O. Está aplicada sobre O. Entonces, dado que la fuerza de vínculo está aplicada sobre O, entonces no hay forma de que realice momento. Y el momento de la fuerza de vínculo respecto del punto O es igual a 0. Todas las demás ya sabemos que o bien lo cancelan, o bien no lo realizan porque son centrales. Listo. Entonces el L sigue siendo constante. Y eso era obvio, si se quiere, porque estoy agregando al sistema algo que tiene masa despreciable, 0 para mí. Entonces no podía cambiar el problema. ¿Ok? Bueno, la clase que viene seguimos con algunos ejemplitos más y vamos a entrar en el problema de gravitación. Vamos a usar algunas de las cosas que vimos hoy para eso. Y bueno, ¿hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? O sobre cualquier cosa.